Hola a todos? Muy buenas noches. Bienvenidos a este su podcast de la tinta a la cinta. En esta ocasión estamos el maestro Eduardo Bisuet y su servidora Alicia Solano, justo para hacerles la recomendación del mes de febrero, ¿no? Vamos a hablar de una película muy interesante que ya estuvo en cine, pero que nosotros tenemos pendiente platicar porque es también una película que nos gusta mucho. ¿Cómo estás, maestro? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, doctora Alicia Solano? Un gusto saludarte en una nueva emisión de La Tinta a la Cinta. La verdad, pues muy contento. Tuvimos una muy buena aceptación en la primera emisión, que fue la película comentada de 28 años después. Y bueno, pues ahora le toca a Nosferatu, que también ha tenido un éxito arrollador, ha recaudado varios millones de dólares a nivel mundial. Y bueno, pues es una película que, pues la verdad, a pesar de que ya ha tenido unas películas anteriores o unas versiones anteriores, sobre todo, imagínate, ahorita lo vamos a comentar, una versión en cine mudo, ¿no? Ahora pues ha revolucionado el director Robert Eggers, a ver si lo pronuncio bien. Él, pues es el director y bueno, pues vamos a estar comentando de esta película. Gracias, maestro. Sí, pues claro que sí, esta película bueno, que llamó mucho la atención precisamente por el protagonista, que es Skarsgård, ¿no? Este famoso actor también por haber hecho a Pennywise, que no le había ido tan bien el año pasado, ¿no? Con algunos de los roles que tuvo, lo criticaron mucho, por ejemplo, por El Cuervo, pero que parece ser que cierra el año muy bien eh, con Nosferatu, ¿no? Hace una versión bien interesante. La especialidad de Skarsgård es hacer monstruos, me queda claro, y lo hizo con Pennywise, creó una nueva versión y me parece que creó una muy buena versión del Conde, ¿no? En esta película. ¿Qué te parece si empezamos con precisamente hablar un poquito del director y de estas dos versiones? El director es un director muy importante porque seguramente ustedes lo ubican por películas como La Bruja, por películas como El Faro y The Northman, ¿verdad? Que son Así tres como es. películas muy buenas que han tenido muy buenas críticas, ¿no? Las dos primeras son películas de terror, suspenso, ¿no? Un tipo de terror muy interesante, de alto nivel, ¿no? Como se dice. Y también de Norman, que es como una especie de odisea ahí, ¿no? Importante. Y dicen que es muy interesante. Yo no lo he podido ver, fíjate, pero he leído que ha tenido muy buenas críticas. Maestro, tú tienes el dato. ¿Cuáles son las versiones que han existido de Nosferatu? Sí, claro que sí. Bueno, pues la primera versión de la película Nosferatu se estrenó en 1922, aquellos locos años 20 del siglo XX, y el director de aquella ocasión, que por cierto, con esta película inicia como una nueva vertiente del cine alemán, porque esta película se filma o es de origen alemán, y bueno, pues va a ser una de las primeras películas pues de terror, de culto hacia el vampiro, pero 1922 era una película que de una u otra manera pues era todavía pues sí, cine mudo, ¿no? De hecho, hay varias anécdotas de esa película interesante, porque incluso, la verdad, soy muy malo, y discúlpenme, soy muy malo para la pronunciación de los apellidos, de los nombres que pues lógicamente vienen en otros idiomas. Pero, por ejemplo, el director de aquella cinta se llamó F.W. Murnau, algo así, alemán. El protagonista se llamó Max Schreck, o Schreck. Este actor, dicen, es como el mito de esta película, dicen que le pidió al director que pues no convivía con sus compañeros de grabación, que estuviera alejado de todos los demás, e incluso él llegaba vestido ya al set, ya así como Nosferatu, y salía del set vestido como Nosferatu. Entonces los mismos compañeros de grabación pues le tenían miedo, porque surgió el mito ahí que se supone era el actor, más que un actor, era un vampiro de veras, que pues no, eso pues no es cierto, pero precisamente en aquel tiempo que todavía no estaba tan desarrollada la publicidad y desarrolladas estas campañas para promocionar las películas, pues ya empezaban a dar esos tintes que hoy conocemos, esto de los mitos, de qué, cómo se grabó. Y precisamente en la película de Nosferatu de 1922, pues actor alemán, pues totalmente un actor de método, pues va a encarar, va a personificar, perdón, al conde Orlok,
de una manera magistral porque no se separó del personaje. Entonces, la primera versión fue de 1922, pues ahí la encontramos en YouTube, de hecho han visto el meme muy seguramente de cuando dice, estoy viendo Nosferatu de 1922, le subo el volumen y no se escucha nada, pues porque era cine mudo. Entonces, esa es la primera versión. La segunda versión es de 1979, que pasó sin pena ni gloria, fue lógicamente ya con sonido, una versión ya más reciente, pero la versión última, que es la de 1924 y que bueno, pues pudimos disfrutar en este año 2025, pues lógicamente ya va a revolucionar algunos aspectos de fotografía, algunos aspectos de actuación, por ejemplo, el caso de la protagonista, que por cierto es hija de Johnny Depp, el famosísimo actor estadounidense. Bueno, pues su hija ya es protagonista de esta película. Hay escenas donde ella recrea una posesión y bueno, pues ahí el dato es que ella no se utiliza tecnología pues para crear los gestos o las posesiones, sino que es meramente actuación física de la actriz. Y bueno, eso es una de las cuestiones que se está llevando pues a relucir de la película, que no se tuvo que usar algún tipo de tecnología, ¿no? Más o menos como el caso de Jim Carrey cuando hizo la máscara, que se evitaron alguna tecnología digital para su rostro, que él podía hacer la cuestión de, de las muecas y todo esto. Bueno, pues en el caso de la hija de Johnny Depp también, pues ella actúa de una manera magistral. Entonces, esas serían las tres versiones. La última, la de 1924, perdón, 2024, la de 1979 y la de 1922. La del 79 y la del 22 pues son muy parecidas, ¿no? Muy parecidas. Ya la del 2024, ahí sí ya hay algunos cambios, ¿no? El famosísimo, crítica del por qué el conde Orlok, así se llama, no el conde Drácula, el conde Orlok, aquí cambia un poquito el nombre, por qué tiene bigote, ¿no? Por qué está como descarnado. Bueno, es una serie ahí, el director lógicamente le va a dar el toque. Y es lógico, no podría ser la misma versión de 1922, digo, o la del 79, estamos hablando de muchos años, pero pues eso de una u otra manera le va a dar un sello a un director. Digo, yo no soy cineasta, pero puedo decir a lo mejor que igual que pasa con los escritores, ¿no? Un escritor cuando inicia pues a ensayar sus primeras obras, intenta copiar a otros escritores y ya una vez que lleva un camino recorrido, pues le da su estilo, ¿no? Algo así, bueno, pues me imagino que algo así debe ser en el cine igual, los directores han de estudiar a otros directores y ya conforme van consolidando su carrera o van consolidando su trayectoria, pues ellos también van poniendo sus recursos de estilo, ¿no? A sus cintas cinematográficas. Sin duda, maestro, lo que comentas es muy cierto. Cada director tiene su estilo y eso es como una particularidad, pero también una obligación, creo, de cada director y sobre todo de cada actor, ¿no? Darle otro enfoque, refrescar, ¿no? Si se puede hacer de alguna manera, refrescar la imagen que pudieron tener, porque pues no se trata de hacer lo mismo. Tú ahorita mencionaste algo. El conde es el conde Orlok, no es el conde Drácula, ¿no? Y de verdad se ha hablado muchísimo sobre el origen precisamente de la historia de Nosferatu. Y sin duda, el origen pues es el conde Drácula, ¿no? La famosa novela de Bram Stoker. Pero tú escribiste, maestro, una columna bien interesante acerca precisamente de los derechos de autor, ¿verdad? Quien se encargó al final, porque Bram Stoker pues murió en muchos sentidos sin conocer realmente, ¿no? El impacto de su novela o de su literatura. Quien se encargó de administrar, quien se encargó de dirigir, ¿no? Toda esa fortuna o dar permisos o no, pues fue su viuda. Pero en ese momento, en 1922, pues no se tenían los derechos de Drácula, ¿verdad? Entonces, es como, ¿cómo fue este proceso, maestra? A ver, explícanos tú un poquito para que todos entiendan que hay un origen interesante. Sí, el origen es el conde Drácula, pero no se pudo llamar Drácula precisamente porque no se poseían los derechos de autor. Es correcto, doctora, y gracias por hacer la recomendación de la columna. Está en mis redes sociodigitales y la publicó el portal de noticias FDN Noticias Oaxaca, por si la desean consultar. Aquí tengo el libro de Drácula. Creo que es un libro que no debe de faltar en cualquier biblioteca de Bram Stoker. Aquí lo tengo, de hecho todavía tiene hasta el celofán, ¿no? Es como un libro de colección, aquí está.
Bueno, en el caso que comentas de Bram Stoker, él escribe la novela a finales del siglo XIX. Va a ser el que pues va lógicamente hablar de Drácula, del conde Drácula, que muchos historiadores de este género se remontan al primer conde, que fue un conde muy diabólico, muy sanguinario. Ahorita se me fue el nombre, pero hay un Es conde que le gustaba Vlad Tepes, ¿no? O Vlad Tepes, ¿no? Es el algo empalador, así, el que sí, le sí, está el basado Drácula. Vlad, algo así, Vlad sí, sí, sí. Tepes. Ujú. Él le gustaba empalar a las víctimas y gustaba de beber sangre. Entonces, por eso de ahí retoma este personaje. Y una vez que retoma el personaje de Drácula, precisamente escribe la novela, la famosísima novela de Bram Stoker, que de hecho se hizo película, si no me falla la memoria, en 1994 o 1997, con una actuación magistral de Gary Oldman. Precisamente él hace al conde Drácula, Winona Ryder, y este actor muy famoso, el de esta saga de Keanu Reeves. Keanu Reeves Keanu hace Reeves es al prometido de efectivamente, Mina. exactamente, incluso también sale Anthony Hopkins y salen otros actores, ¿no? Bueno, son famosos. Entonces, esta película que retoma el libro de Bram Stoker, bueno, van a decir, bueno, ¿por qué se tenían los derechos o por qué aquí no hubo problema? Bueno, recordemos que de acuerdo a la legislación estadounidense, una vez que muere el autor, una vez muerto el autor, la obra está protegida por 97 años en el caso estadounidense. En el caso mexicano, nuestra ley federal de derechos de autor protege la obra 100 años a la muerte del autor. Es decir, si yo llegara a escribir una obra y fuera una obra muy famosa, bueno, aunque no sea famosa, ¿no? Y en este caso yo la inscribiera en el Instituto Nacional de Derechos de Autor, que se llama Indautor. Pues bueno, a mi muerte tendrían que pasar 100 años para que cualquier editorial o cualquier persona pudiera explotar mi obra ya sin necesidad de pagar algún tipo de regalía. ¿Por qué? Porque se vuelve de dominio público. Por eso es muy común que vamos a las bibliotecas o a las librerías. Oiga, necesito tal libro, ¿no? Y ahí te dicen, bueno, mira, tengo uno que te cuesta 200 y tengo otro que te cuesta 500. Aquí va a variar mucho la editorial, va a variar el tipo de papel, la portada, si es rústica, si es tapa gruesa, si viene, bueno. Entonces, por eso estas obras, algunas son muy baratas porque depende de la editorial, pero también hay obras muy caras porque, lógicamente, pues la editorial se esmera en hacer un trabajo y lo vende de esta manera. Entonces, en el caso de Drácula, cuando escribe Bram Stoker, que yo creo que ni se imaginó el impacto que iba a tener, ya en 1922, que es el siglo XX, principios del siglo XX, este director de cine alemán lleva a la pantalla, que es una de las primeras versiones, si no es que es la primera versión de un vampiro al cine, y retoma gran parte de la obra de Bram Stoker. De hecho, si ustedes, no la voy a contar para no spoilear la película, pero sin lugar a dudas, si ustedes ven la película o ya la vieron, van a ver un cierto paralelismo entre la obra de Bram Stoker, ya sea la novela o la película de los 90, con la película de Nosferatu del año pasado. Entonces, ahí van a ver un cierto paralelismo, un protagonista que tiene que ir a vender bienes raíces a un conde que vive en un lugar lejano, que tiene a su prometida que se va a casar, de hecho hay algunos cambios significativos, no está tan igual a la obra de la película con la de Drácula, pero sí retoma ciertos aspectos, ¿no? El protagonista que se va a vender este terreno, que el conde se traslada al lugar donde vive su amada, que es la esposa, la futura esposa o la esposa del vendedor de bienes raíces. Entonces, sí hay un paralelismo, digo, decir que no se basó el director de 1922 de esta película estrenada en el 22 de Drácula, pues sería una situación pues no creíble. Lo que sí es que Bram Stoker ya no vivía, seguramente dejó los derechos de autor a su esposa, a sus descendientes, y ellos son los que van a pelear, pues que el director lógicamente tuviera que respetar derechos de autor. Y fíjate qué pasaba en aquel tiempo, doctora. La película como castigo se empezó a eliminar la cinta. Imagínate, en 1922, eliminar cintas, pues era, bueno, ahorita sacamos una copia, ¿no? No, pues era muy difícil, ¿no? Entonces, las pocas copias que se pudieron conservar, gracias a que hubo personas que lograron rescatar esas cintas,
pues es gracias que por eso las podemos ver hoy y las tenemos al alcance de la mano en alguna plataforma. Pero la idea fue esa, destruir las obras porque no había un reconocimiento a los derechos de autor de Bram Stoker. La película que, si ya la fueron a ver, la de este año, la del año pasado, 2024, de Nosferatu, al final, en la serie de los créditos, ahí aparece, y ahí lo dice claramente, esta película está basada en la novela de Bram Stoker, Drácula, está basada en Nosferatu de 1922, donde precisamente le dan el crédito que se lo tienen que dar porque lógicamente está basado, pero ya no hay tanto problema con los derechos de autor porque ya pasaron pues más de 97 años de la muerte del autor. Ya llámese libro o llámese una cinta cinematográfica. Entonces ya entra en el dominio público y cualquier persona podría explotar esta película o esta historia dándole su originalidad, ¿no? Entonces ya no habría tanto problema. Eh, Muy seguramente ustedes también han escuchado estas dos películas, una que se llama Sangre y Miel, que es la nueva versión de Winnie Pooh, que ya es un Winnie Pooh muy asesino. Bueno, mucha gente dijo, ¿cómo es posible? Bueno, pues precisamente por los derechos de autor. La primera cinta de este oso se llamaba Miel y Sangre, creo, algo así. Eh, no salía Tiger, por ejemplo. Tiger todavía estaba protegido por derechos de autor, pero en la segunda película, que se estrenó apenas el año pasado igual, ya sale Tiger, que ya porque ya está libre, está en el dominio público de explotar el nombre. Cabe aclarar que o sea, lo que está libre es el uso del nombre y del personaje, siempre y cuando no se utilice el mismo personaje que vemos en las caricaturas. ¿No? O sea, por eso si ustedes ven la película, pues nada que ver el oso vemos en la película que el de la caricatura, es totalmente, pero siguen siendo los mismos nombres, Winnie Pooh, Puerquito, Tiger, Christopher Robin, ¿no? Entonces, esta situación se hace precisamente porque ya son del dominio público. Entonces, igual pasó con Nosferatu, y las cintas que se pudieron rescatar, pues son las que podemos hoy observar, y les invito que si no han visto eh, pues Nosferatu de 1922, pues la vean. Digo, si eres estudiante de comunicación o de cine, pues yo creo que sí es como que materia obligada a ver esa película. Claro, claro que sí, maestro. No, lo que dices es sumamente interesante y fíjate que eso tiene que ver precisamente a educarnos un poquito más como audiencias, ¿no? Porque cuando vamos al cine creemos que pagamos, o sea, pagamos un boleto y esperamos ver una película que viene en nuestras expectativas individuales. Sin embargo, conocer todo esto, pues obviamente nos hacen mejores audiencias, críticos, porque así podemos decir desde el argumento que está bien o que está mal de una película, y te apuesto a que hay muchísimas personas que no tenían presentes estos datos y que pueden decir, ah, me suena igual que a Drácula o le copiaron a Drácula. Bueno, pues reconoce el origen, conoce todo este proceso que tuvo que pasar esta película para llegar precisamente a las pantallas, ¿no? Eso me parece muy interesante. ¿Qué te parece, maestro, si ahora, pues después de todo este contexto de la película, podemos hablar un poquito acerca de, pues, la trama, el ambiente, la recreación precisamente de este universo, ¿no? En donde existe el Conde Orlok y también, pues dar nuestra opinión, ¿no? Respecto a la película, que es seguramente lo que podemos nosotros aportar, ¿no? Para las audiencias. ¿Te gustaría empezar? O quieres que empiece? Tú No, dime. adelante, doctor, mejor tú empiezas y yo te sigo. Tú eres ahí la experta en esos temas de comunicación. Gracias, gracias, maestro. Pues Se me cayó por aquí el audífono. Sí, fíjate que yo precisamente como estudiante, yo estudié comunicación y también, como tú dices, Nosferatu fue una obra más que obligada, ¿no? Tengo un gusto particular por los vampiros desde siempre, ¿no? Así que libros y películas sobre este monstruo característico de nuestra cultura popular, pues siempre me ha llamado la atención, ¿no? Entonces, me gusta, podríamos decir que Nosferatu es la historia, es una historia muy, dicen que puede ser o puede rayar incluso en estas historias de amor góticas, ¿no? Esta literatura gótica en donde tenemos esta especie de obsesión, ¿no? Este amor de un ser sobrenatural, ¿no? Con una mujer mortal. Que en el caso de la película, como tú dijiste bien, de los años 90 con Gary Oldman, pues se trataba como de una especie
de bucle, ¿no? De vuelta de una mujer que él amó y que ahora se le presentaba en una nueva sociedad, nuevos años, y él tenía la necesidad de regresar a ella. En este caso me parece que la protagonista pues es quien al parecer invoca, ¿no? Atrae a este ser para que esté con ella, ¿no? Y al final pues se da toda esta trama en donde ella se ve envuelta en esto, no es la realidad, es ficción, está poseída, no lo está, está enferma, o es una mujer que simplemente tiene tanto deseo, ¿no? Estoy hablando de un deseo sexual, ¿no? Que este ser, ¿no? Me pongo a pensar en los vampiros y siempre han sido estos seres tan enigmáticos, tan llenos de ¿no? Exhalan, ¿no? Esta situación sexual, ¿no? Por todo lo que son. Y pues al final, ¿cómo se ve afectada? Pues todas las personas que la rodean, ¿no? Para pues marcar el desenlace que viene en la película. Me gusta mucho el ambiente, me gusta, como tú dices, mucho la fotografía. Si bien la primera película pues era totalmente en blanco y negro, ¿no? Y tú tenías que valorar, ¿no? Todos esos primeros intentos por recrear un tipo de cine y no se contaba con la tecnología que tenemos ahora. Me parece que hoy está muy, muy, muy bien cuidada todos esos aspectos visuales, ¿no? Es algo sumamente artístico, a pesar de lo grotesco que parezca el Conde Orlok, ¿no? Es maravilloso, ¿no? Es un monstruo maravilloso que lo de menos te puedo decir, a mí no me importa tanto el bigote, ¿no? Es porque sé que es un ser completamente renovado, sigue estando ahí la esencia, es un ser que está podrido, pero al mismo tiempo está vivo. Entonces, no te puedes explicar esta atracción, ¿no? Que puedes sentir. Yo siempre he sido fan, eso lo tengo que confesar. A mí me encanta, por ejemplo, este personaje, ¿no? Y me encanta él, ¿no? No solamente o sea, y dices, ¿cómo te puede gustar una persona tan desagradable, todo quemado? Entonces, no lo sé, ¿no? Lo mismo pasa con el Conde Orlok, me parece que también es un sumamente enigmático, ¿no? Y que me gustaron mucho las actuaciones, ¿no? Incluso el que es el novio de la protagonista, me encanta ese actor, ¿no? Lo vi en Mad Max, ¿no? En alguna ocasión salió en Mi novio es un zombie, ¿no? Así que es un buen actor, me parece muy buen actor ese muchacho. Y pues obviamente Bill Skarsgård, que me parece que representa muy bien al Conde Orlok. ¿Tú qué te parece a ti? Sí, doctora, pues sí, como bien dices, yo creo que hay que valorar mucho la cuestión de la fotografía, de la dirección. Yo me voy más, yo no estudié comunicación y lógicamente soy cineasta, pero yo me voy mucho con las versiones de cada Drácula o de cada vampiro. En el caso de la película de Nosferatu, por ejemplo, la mordida no se da en el cuello, pero no voy a decir dónde, ¿no? Pero, por ejemplo, no se da en el cuello como tradicionalmente pasa en las películas de vampiros. El conde Orlok succiona la sangre de otra parte del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, sería un primer, como irme separando, ¿no? De lo convencional. Otra cuestión es, por ejemplo, claro, se adhiere totalmente a lo que ya conocemos con esto de los rayos del sol, que lo destruyen, ¿no? Eso sigue siendo casi en todas las películas, menos en algunas donde brillan, bueno, ¿no? Esa es otra versión ahí de otros vampiros, pero en este caso, pues sí es la cuestión del cómo succionar sangre, también la cuestión del físico, ¿no? Como descarnado, como bien dijiste, que se está pudriendo, por ejemplo, eso no se ve en la versión de los 90, si ya la vieron, que estoy seguro que ya vieron esa versión noventera de Drácula, pues Gary Oldman pues es un vampiro elegante, ¿no? Un vampiro muy bien, hasta bañado y muy, muy elegante, por ejemplo, ¿no? Entonces, muy diferente, por ejemplo, con los demás vampiros que hemos visto en algunas otras películas, como Entrevista con el vampiro, que pues ahí hay otro tipo de paralelismo, ¿no? Sí es cierto, la succión del cuello, pero esa es una cuestión más eh,
una cuestión más de afinidad entre vampiros, por ejemplo, ¿no? Que eso ahí en estas novelas no se dan, o en estas películas, sino que se da más en una cuestión de una relación con una mortal, por ejemplo. Entonces, yo creo que me voy más por la versión de que cada director le añade un tinte diferente a sus vampiros. Y en el caso de Nosferatu, pues no es la excepción, porque también pues se da esta cuestión de lo de la estaca, ¿no? De darle la estaca en el corazón para matarlo. Pero aquí en esta película es mucho el sacrificio, como bien decías, esta cuestión del amor, del sacrificio, del amor platónico, ¿no? Donde es cierto, para poder liberar al pueblo del conde Orlok, no voy a contar la película, pero la protagonista tiene que hacer algo que va en contra, lógicamente, de ella para poder liberar a la maldición que se cierne sobre este pueblo. Entonces, ahí hay muchas cuestiones de reflexión, como esta cuestión del sacrificio, que por ejemplo no se ve en la película de los noventas, no se ve esa cuestión de sacrificio, me sacrifico para precisamente lograr vencer, ¿no? Al mal. Entonces, yo creo que se da mucho esta cuestión, se da también esta situación de, por ejemplo, a diferencia de los noventas, eh, el enamoramiento hacia el vampiro no es total, ¿no? O sea, en el caso de, como bien decías, del papel de esta actriz que sale en los noventas, de Ryder, ella sí es un enamoramiento total hacia el conde Drácula, pero en el caso de esta, pues no, en esta versión de Nosferatu no es un amor total, sino es un sacrificio el que se tiene que hacer precisamente para lograr ahí zafar esa maldición. Entonces, yo me voy mucho con estas versiones, como bien mencionas, las actuaciones son muy buenas, son geniales. Este actor que tampoco puedo pronunciar su apellido, el que mencionabas de que también sale en eso y en otras películas, creo que le quedan este tipo de personajes, pero los encarna bien y yo creo que si sigue por esa línea, a lo mejor después vamos a tener otro tipo de actuaciones con este tipo de personajes muy sombríos. Y también, lógicamente, no podemos hacer un lado la actuación de William Defoe, que ya es un consagrado con este director, casi ha salido en todas sus películas. Yo, la verdad, no había prestado atención en qué otras películas había hecho este director, Robert Eggers. Él salió, dirigió la película de La Bruja, que me encantó. Es una película que seguramente también ya la vieron. Y precisamente retrata mucho esas cuestiones de oscuridad, estos planos, ¿no? Donde se ve una luz tenue, ¿no? Entonces creo que juega mucho con lo sombrío, muy parecido al cine que, o sea, me refiero en cuanto a los efectos de luz, de sombras, muy parecido ese tipo de estilo como el caso de Tim Burton, ¿no? Que también es sombrío, es muy característico, pero considero que sí le da un matiz nuevo a la película, y también es así que ya este director lo contrataron para hacer la nueva versión. Ya ves que hay versiones, ¿no? Hay como modas. Ya vimos, acabo de ver la película del Hombre Lobo esta semana, que se estrenó una nueva versión del Hombre Lobo. Bueno, pues el otro año me parece que este mismo director va a dirigir, bueno, este año la va a dirigir y se va a estrenar el próximo año una nueva versión del Hombre Lobo basada en una historia del siglo XII, ¿no? Otra vez regresamos a esta época donde este director se ve que le encantan estas épocas antiquísimas. La Bruja está inspirada en los colonos británicos que llegan a Estados Unidos. Norman, el hombre del norte que tú la mencionas, también es una película hasta tipo medieval, si no me falla el cálculo, o un poquito más atrás de la Edad Media, y esta película de Nosferatu, que pues es del siglo XIX, ¿no? Entonces, creo que esa también es un género que se está explotando, esto de ir para atrás, de ir a la onda retro, y estas películas, pues sin lugar a dudas, nos hacen también ver esas sociedades, esos paisajes de otros siglos. Sí, sí, maestro, claro. Sí, y fíjate, creo que coincidimos entonces. Esta película es una muy buena recomendación para que las personas vayan a verla. Creo que ya no está en todos los cines, pero dentro de poco seguramente estará en alguna plataforma para rentar, para comprar o para que pues ya dentro de poco la puedan tener, ¿no? Ellos en casa. Eh, Me gustaría cerrar diciendo entonces que es una película completamente recomendable y que pues es una invitación también, como tú bien mencionas, a ver otro tipo de cine, a que no nos acostumbremos a ver siempre la misma fórmula a la que, ¿no? A la que estamos, como usualmente vemos, ¿no? De acción o de tantos efectos especiales, ¿no?
sino que valoremos también, porque me tocó leer algunos comentarios sobre la película en redes sociales, sobre todo de personas que no tienen esta paciencia, ¿no? Para observar, y no quiero decir que sean malas audiencias, sino simplemente saber que existe también otro tipo de narrativa cinematográfica que tiene cae mucho en lo simbólico, que tienes que poner mucha atención en todo el escenario, en el ambiente, en las emociones que tienen estos personajes y que no necesariamente son historias que se narran, ¿no? De la misma manera todo el tiempo. Creo que es una apuesta, porque es una buena película, es una buena historia, tiene todo este background del que hablamos, del origen de Drácula, y también porque nos invita a ver, a conocer a este director bueno, a reconocerlo o a rever otra forma que él tiene de ver las cosas y pues obviamente a valorar otro tipo de película que no es el mismo ritmo, ¿no? Seguramente al que estamos acostumbrados, pero que eso no le quita el que sea una buena película. Bueno, pues creo que por mi parte es todo. Me gustó mucho platicar sobre esta película, me gustó mucho que pudiéramos planear verla y pues ya nos veremos sin duda en la recomendación del mes de marzo. ¿Cómo ves, maestro? Claro que sí, doctora. Y nada más como dato, y es el que sea mi último comentario, esta película de Nosferatu de 2020, duro con 2020, de 2024, está nominada a 4 premios de la Academia, que ya van a ser a principios de marzo de este año. Mejor fotografía, está también en vestuario, que creo que ahí tiene fotografía y vestuario tienen pues, altas posibilidades. Maquillaje, que creo que también, y diseño de producción, ¿no? Son los 4 premios Oscar que están nominadas, las 4 categorías. Recordemos que la Academia no es muy fan de las películas de terror, ¿no? Los expertos de cine de la Academia de Estados Unidos no son muy fanáticos del terror, pero curiosamente, desde 1987, si no me falla ahí la memoria, no se nominaban a 3 películas de terror desde el 87 hasta hoy, hasta este año, que son, en este año está nominada La Sustancia, está nominada Aliens, que también está buenísima esa película si no la han visto, y también La Sustancia está buena, y esta película de Nosferatu. Entonces, en el 87 estuvieron nominadas otras 3 películas igual de terror. Por cierto, también había una de Aliens en aquel tiempo, en el 87. Bueno, pues otra vez está nominada, y bueno, pues ahí está el dato estadístico para que no se pierdan los Óscares. Sería interesante, ¿no? Comentar los Óscares a lo mejor en una emisión después de la ceremonia. Pero bueno, Excelente dato, maestro. Sí, no, yo me quedé así también. sí, Sabía sí, que sí. estaba nominada, no sabía, ¿no? Por ejemplo, de esta coincidencia de las 3 películas desde hace cuánto tiempo, pero qué genial. Ah, te refieres a Alien Romulus, ¿no? Que fue la última versión Es que salió correcto. este año, Alien De Romulus. Fede Álvarez, eh, creo que se llama el por cierto, director el director es latinoamericano, creo que es de Uruguay latinoamericano, o Paraguay, y que ha hecho películas más o menos del género de terror. La última fue El Despertar del Diablo, la de Evil un, Dead, re- ¿no? La un de remake, Rise. sí, Claro, ¿no? exactamente. Buenísima película. Y La Y creo, Sustancia, que pues también, ¿no? sí, Está muy interesante. muy Oye, pues, interesante. vayamos planeando qué película vamos a recomendar para el mes para el mes que viene, ¿no? O para los Para próximos, marzo, para marzo, para que nos pongamos de acuerdo para verla, maestro. Pues muchas gracias, claro de que sí. verdad. Y pues nos vemos en el próximo podcast de Tinta a la Cinta. Hasta la próxima, que estén bien.